Supervivientes del Shoah. Fundación Histórica Visual. En enero de 1933, Adolf Hitler llegó al poder en Alemania, dando comienzo a uno de los capítulos más oscuros de nuestra historia contemporánea. Al estallar la Segunda Guerra Mundial en 1939, se inició el asesinato en masa de aquellos que los nazis consideraban enemigos del Estado. Se actuó de manera muy especial contra los judíos. Fueron confinados en guetos, campos de trabajo y finalmente en campos de exterminio. Cuando acabó, en 1945, 11 millones de seres humanos habían sido masacrados. 6 millones de ellos eran judíos, hombres, mujeres y niños. Es decir, 2/3 de la población judía europea. Este genocidio recibió el nombre de Holocausto, en hebreo, el Shoah. Mientras hacíamos la película La lista de Schindler, ninguno de nosotros pudimos prever el impacto que tendría sobre todos los que la vieron, aunque tal vez debimos haberlo hecho. Cuando los supervivientes del Holocausto nos contaron sus experiencias, quedamos conmovidos. Nos dimos cuenta de que cada una de ellas era única, era especial y era una parte importante de la historia. La idea de recoger todos los testimonios posibles de supervivientes y el sueño de hacerlos llegar a las escuelas surgió de las experiencias de Steven Spielberg al hacer La lista de Schindler. There is a saying in Jews, if you rescue one soul, you rescue the whole. You understand? The whole world. And this is my... Por ello, la Fundación Histórica Visual sobre los supervivientes del Shoah nació para recoger y conservar decenas de miles de testimonios de supervivientes del Holocausto para las generaciones venideras. Por primera vez en la historia, podremos navegar por miles de horas de recuerdos de testigos. La más sofisticada tecnología informática permitirá que personas de todas las edades y de todo el mundo puedan acceder al pasado, como nunca se había hecho antes. Debido a que la mayoría de los supervivientes del Holocausto son ya septuagenarios u octogenarios, la Fundación tiene que competir contra el tiempo. Un magnífico equipo de historiadores, cineastas, educadores, documentalistas y expertos informáticos se han reunido para conseguir este ambicioso objetivo. Pero no quiero adelantar acontecimientos. Empecemos desde el principio, en el Departamento de Investigación y Formación de la Fundación. El Departamento de Investigación trabaja incansablemente para localizar supervivientes por medio de programas de enlace comunitarios y organizaciones sobre el Holocausto ya existentes. A fin de formar un equipo de entrevistadores altamente cualificados, el personal de investigación imparte cursos de formación en todos los países del mundo. Lo que pretendemos con estas entrevistas personales es recoger las fuentes, los recursos que los historiadores usan para recrear nuestro pasado. Cuando comenzamos el proyecto y preparábamos los cursos de formación, nos dimos cuenta de que había distintos tipos de entrevistas. Están la entrevista terapéutica, la periodística y la entrevista histórica, y hemos intentado coger lo mejor de cada una de ellas. Una de las mujeres a las que entrevisté había sido enviada a Auschwitz y debía clasificar y apilar la ropa de las personas que habían sido gaseadas. Me contó que un día, mientras registraba la ropa, encontró un pequeño álbum de fotos que le había dado a su hermana antes de ser llevadas al campo. Lo encontró en la ropa. Fue entonces cuando supo que su hermana había sido enviada a la cámara de gas. Escondió el pequeño álbum en su zapato durante todo el tiempo que estuvo internada en el campo y pudo así conservarlo hasta que finalizó la guerra. La Fundación depende en gran medida de un entusiasta equipo de voluntarios, muchos de los cuales también son supervivientes. Cuando cojo el teléfono, sé de manera instantánea quién está al otro lado. No me refiero a si es un hombre o una mujer, me refiero a que sé si es un superviviente o el hijo de un superviviente, de segunda o de tercera generación, a veces es un nieto. Sé si es alguien que quiere trabajar como voluntario o alguien que ha oído alguna experiencia, y entonces a veces comienza a contarme su historia. Toda mi familia fue eliminada. Mis tíos, mis primos, mis abuelos.
Yo soy el único que quedó. Todos los días, las oficinas mundiales de la Fundación son un hervidero de actividad. Los coordinadores regionales se encargan de programar el trabajo de los entrevistadores y de los equipos de filmación. Nuestras tareas habituales consisten en coordinar todas las entrevistas con aquellas personas que hayan llamado a alguna de nuestras líneas o que hayan leído algo acerca de nuestro proyecto. A veces son hijos o nietos de supervivientes y nos llaman para decirnos que quieren que sus padres o sus abuelos nos den su testimonio. Les decimos que queremos ir a sus casas y saber acerca de sus vidas antes, durante y después de la guerra. Por lo tanto, el entrevistador tiene que ser una persona cariñosa y abierta. Debe saber congeniar con el entrevistado. No debe sorprendernos que el despliegue logístico para estas grabaciones internacionales sea tremendo. Todos los días y 24 horas al día, el departamento de producción planifica y lleva a cabo estas entrevistas en más de 30 idiomas. Hace un año solo éramos unos cuantos y soñábamos con esto. Y ahora que vemos qué está pasando, me entran escalofríos. Es algo asombroso. Estamos a nivel internacional, nuestro alcance es global y estamos consiguiendo reunir a estas personas. Los supervivientes de Rusia son muy pobres, están muy desorientados. Tras la guerra sufrieron mucho ya que fueron deportados a campos de internamiento, a gulags, o fueron encarcelados por haber solicitado visados para irse a Israel. Así que no es muy agradable. Una vez me llamó un hombre al que habíamos entrevistado y me dijo que nunca antes había hablado de su experiencia, que sus padres habían sido asesinados en Auschwitz hacía más de 50 años y que esto le había permitido darles el entierro que se merecían, ya que él no estuvo allí cuando murieron. Estaba feliz y agradecido. Estoy segura de que ahora puede dormir mejor por las noches. Una vez terminada la entrevista, las cintas originales son enviadas de inmediato a las oficinas centrales de Los Ángeles, donde son cuidadosamente etiquetadas para luego pasar a los archivos. Era una vida llena de pesadillas. Ya no podíamos ganarnos la vida. No podíamos salir a la calle. Nos perseguían, nos daban palizas. Era imposible. Recuerdo de mi infancia que cada vez que mi padre salía o que mi madre iba a alguna parte, estaba muerta de miedo hasta que volvían. Estaba temblando todo el día. El departamento de catalogación es el lugar donde la historia se encuentra con la tecnología. Cada entrevista es cuidadosamente visionada por un equipo de catalogadores con grandes conocimientos de historia. Unos programas de ordenador diseñados específicamente para esta labor les permiten clasificar los contenidos de cada entrevista. Este sistema permite encontrar información sobre cualquier tema concreto mencionado por los supervivientes. La catalogación se hace con los métodos de biblioteconomía más modernos. La Biblioteca del Congreso y los sistemas más tradicionales no son suficientes, por lo que tuvimos que desarrollar un método de catalogación dedicado específicamente al Holocausto. Puede decirse que es una especie de matrimonio entre la tecnología, la biblioteconomía y la historia. I love you so. Una vez recogidos los testimonios, la Fundación los hará accesibles a los centros educativos de muy diversas maneras: documentales, programas en CD y libros. Pero el método de distribución más innovador y la piedra angular del archivo será el acceso en línea. Ordenadores como estos serán instalados en museos, universidades y organizaciones dedicadas al Holocausto de todo el mundo, y se podrán consultar todos los documentos y testimonios existentes en los archivos. Esto es lo que podría llamarse técnicamente el interface del usuario, pero en cierto sentido esto es lo que hace que esta tecnología tenga quizá por primera vez emotividad. Son sus rostros. Los rostros que vemos son la vida. Sí. Afortunadamente, en el caso de supervivientes del Shoah, estas vidas se salvaron del Holocausto.
Y han podido contarnos lo que les ocurrió. Nos dan sus testimonios de 2 a 5 horas de entrevista y llevan sus familias a sus casas. Podemos fotografiarlas. Y a todas las generaciones que existen hoy gracias a que siguen vivos. Esto demuestra que es cierto eso de que salvando una vida se puede salvar al mundo. Y el vacío que dejaron todos los que murieron. Y de todos aquellos que murieron, quién sabe, tal vez alguno hubiera encontrado una cura para el cáncer o para el SIDA. Estaríamos arrojando a la basura la ciencia, la medicina, el futuro. Estamos intentando recuperar parte de eso. Queremos que la gente sepa por qué esto nunca debería volver a ocurrir, ni siquiera a unos niveles mínimos. Así que nos movemos alrededor de este mundo con rostros del ayer, del hoy y del mañana. Y aquí tenemos los nombres de todos los supervivientes. Esto es solo desde los primeros 3 años. Y hay 50.000 testimonios recogidos de entre los 350.000 supervivientes que aún viven hoy. Pero dentro de 10 años no habrá tantos supervivientes. Así que es una carrera contrarreloj para poder grabar en vídeo el mayor número posible de ellos. Con cada nombre se ve una foto y un corto resumen sobre quién son. Puedo teclear un nombre. Henry Rosmarin. Básicamente consiste en que Henry nos da un testimonio que dura de 2 a 5 horas sobre lo que le ocurrió durante el Holocausto. Cómo era su vida antes del Holocausto, cómo fue su vida durante él, a quién perdió, quién sobrevivió. Veamos qué nos dice su mujer. Gianna nos cuenta cómo se conocieron. Lo coloco ahí y le doy al play. Then I was thinking about him in concentration camp, but I didn't know nothing. If we ever meet together, but the fate done and we're together. Tocaba la armónica y por eso sobrevivió. Esto salvó su vida. Cuando los supervivientes nos hablan, es casi como si fuera un documental en vivo. Automáticamente aparecen mapas, fotos de ellos y películas documentales de los guetos en los que estaban, de los campos de trabajos forzosos, que saldrán de manera instantánea dependiendo de lo que digan. Y sus palabras se verán ilustradas con estas imágenes. Así que estamos viendo un documento vivo de las experiencias de cada individuo durante el Holocausto. Estoy convencido de que esto es algo que se debe enseñar en los colegios. Creo que hay que dar lecciones de tolerancia y combatir el odio racial, que incluye tanto el Holocausto como la esclavitud negra y lo que hizo nuestro país a los nativoamericanos. Todas estas son historias sobre el odio y la intolerancia en distintas formas. Y pensé que mi siguiente obligación y placer era encontrar un medio para escuchar a todos los supervivientes que vinieron a mí y me dijeron, por favor, cuenta mi historia. Y decidí no elegir algún actor para que la interpretara, sino que dejé que fueran ellos mismos. Quería encontrar una manera de dejar constancia de su verdad y luego compartir esas experiencias con todo el que quisiera saber más de manera voluntaria o a través de las escuelas de este país y de todo el mundo. Debemos aprender qué fue lo que les pasó. Es una vida. Puedes ver a alguien hablando sobre sus experiencias y lo que ha pasado. Esto produce mayor impacto que si fuese un libro. Esto no afecta solo a un grupo de personas. Afecta a todos los seres humanos y a todo el mundo. No solo a los americanos y a los europeos. También a los africanos, a los asiáticos. Todos estamos juntos en esto. Creemos que tenemos derecho a todo. Pero ellos lo pasaron muy mal y aprecian mucho la vida. Los que lo tienen todo no saben valorarla. Esto ha hecho que aprecien más la vida. La lista de Schindler fue solo la pequeña piedra que originó la gran avalancha que se llama Shoah. Testimonios del Shoah. Y estoy totalmente convencido de que nadie podrá detenerla. La gente tiene que aprender que no hay diferencias entre nosotros. Que no importan ni el color ni la religión. Todos somos iguales y básicamente todos estamos aquí para un mismo fin, que es vive, deja vivir y disfruta de la vida. Resulta muy fácil caer en este círculo de odio. Y creo que la educación es el antídoto. Mientras nos acercamos al siglo XXI, el mundo, y sobre todo Europa, heredará un trozo de historia imposible de digerir. El Shoah, que no puede ser comprendido
Tal vez no sea perdonado y no debe ser olvidado. El único regalo a las almas de los muertos y a los que sobrevivieron, es decir, con la mayor de las tristezas y la mayor de las iras, que no vuelva a ocurrir. Para más información pueden llamar al 1-800-661-2092 si lo hacen desde los Estados Unidos o Canadá, o al 818-777-7802 si llaman desde otros países, o escriban al apartado de correos 3168, Los Ángeles, California, 90078.